En el video de hoy iremos en metro al barrio Barra da Tijuca, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. Les mostraremos cómo llegar, la zona donde viven los famosos, cómo es el barrio, su rambla y sus espectaculares playas, conocidas como el Miami de Río de Janeiro. Todo eso y mucho más. Estamos yendo a Barra da Tijuca. Les queremos mostrar cómo estamos yendo desde acá, de un metro del barrio de Copacabana, que se puede llegar hasta Barra da Tijuca de metro sin ningún tipo de problema. El metro tiene un valor de 7,90 y se puede realizar el pago comprando la tarjeta individual para cada viaje o de la forma más simple, que es acercando al lector del molinillo cualquier tarjeta, ya sea nacional o internacional, de crédito o de débito, que tenga habilitado el pago por aproximación. Estamos en la estación de metro Arco Verde, ubicada en Copacabana, como les dijimos, y luego de bajar algunas escaleras nos encontramos con dos opciones. Una dice Uruguay, que corresponde a las estaciones de metro ubicadas hacia el norte de la ciudad, o sea, Botafogo, centro de Río de Janeiro, y después tenemos la opción de Jardín Oceánico, que corresponde a las estaciones sentido sur, que son las restantes paradas de Copacabana, Ipanema, Leblon y la zona oeste, que es a donde vamos nosotros. Barra da Tijuca es la estación donde termina el metro, así que no hay como equivocarse para poder bajar. Llegando a la estación de metro Jardín Oceánico, vamos a tener tres opciones para salir. Si vamos a la playa, tenemos que salir por la opción B, que es la que dice mar. A la salida del metro tenemos una estación de bicicletas Itaú, que si no sabes cómo usarlas, les vamos a dejar el link del video de la Lagoa Rodrigo de Freitas, en Río de Janeiro, que te explicamos todo paso a paso. Nosotros vamos a ir caminando porque es muy cerca, son aproximadamente 300 a 400 metros y ahí llegamos a la playa de este barrio, que en realidad es un subbarrio dentro de Barra da Tijuca llamado Jardín Oceánico. Ahora estamos en la Plaza do Pomar, que es la plaza que se encuentra en el centro de Jardín Oceánico, que es un subbarrio dentro de Barra da Tijuca, que es donde termina el metro. Como vimos, salimos de Copacabana en metro y el final del metro en la zona oeste es Barra da Tijuca en Jardín Oceánico, que es ese subbarrio dentro de la zona oeste de Río de Janeiro. Barra está un poco distante de la zona azul de Río de Janeiro, pero en metro son 15 minutos más o menos para poder llegar hasta acá. Acá desde esta plaza se puede ver la Piedra da Gávea, que es una imagen muy característica de este barrio de Barra da Tijuca. Barra da Tijuca es un barrio que está en plena expansión actualmente. Se dice que en 1980 vivían aproximadamente 20.000 personas y actualmente viven casi 400.000. Tuvo su mayor expansión en el año 2016, cuando fueron los Juegos Olímpicos acá en Río de Janeiro, que se creó la Villa Olímpica acá en la zona oeste de la ciudad, y a partir de ese momento también se extendió la línea de metro. El metro llegaba en la zona azul hasta Leblon y con las Olimpiadas el metro llegó hasta acá, hasta la zona oeste de Río de Janeiro. Actualmente ese complejo de viviendas que le mencionábamos, esa Villa Olímpica, actualmente es un complejo de edificios de 31 predios que alojan a más de 18.000 personas y es un predio considerado de alto lujo de acá, de Barra da Tijuca,
y actualmente se llama Ilia Pura, que inclusive la Red Globo, grabó una serie hace 3-4 años aproximadamente que se desarrolla en ese complejo, en Ilia Pura. Toda la orla, la rambla de Barra de Tijuca, entre el puesto 1 y el puesto 3 hay restaurantes, hay bares contra la arena. Nos estamos dirigiendo por la avenida do Pepe al puesto 1 de la playa, donde además hay un quiebramar de piedra que une la lagoa de Barra de Tijuca con la playa, o sea, con el océano Atlántico. Llegamos al quebramar, acá vemos la conexión que le mencionábamos de la lagoa con el mar, y todo este sector de casas es el barrio Joá, conocido como el Beverly Hills Carioca, que se dice que son las residencias de muchos actores y cantantes famosos de Río de Janeiro, como Cauã Raymond, más conocido como Jorgito, en Avenida Brasil. Este primer sector de la playa de Barra, donde está el puesto 1, se llama Playa do Pepe. Fue un conocido surfista y campeón mundial de vuelo libre, que además de atleta, fue el fundador de la barraca o kiosco de playa llamado do Pepe. Llegamos a la playa de Barra de Tijuca, estamos en el puesto 2 de guardavidas, en el subbarrio Jardín Oceánico. La playa está muy tranquila, hay barracas para poder alquilar sombrillas, sillas, hay vendedores ambulantes. En toda la parte de la rambla, del puesto 1 hasta el puesto 4 o 5 más o menos, hay bares en la rambla, en el calzadón, para poder aprovechar también, desayunar, almorzar, comprar agua de coco. Pero también hay gran variedad de vendedores ambulantes, como en toda la costa de Río de Janeiro. Bienvenidos a la playa de Barra de Tijuca.
Bueno, nos estamos yendo de la playa, vamos a mostrarles el camino nuevamente hacia el metro y ver cómo llegar a Copacabana. Acá podemos ver lo residencial y tranquilo que es este subbarrio Jardín Oceánico. Llegamos a la entrada de la estación de metro, es simplemente bajar las escaleras. Luego de pasar por esta pared con imágenes de fauna brasilera, llegamos a las boleterías o a los autoservicios para comprar los tickets. Pero recuerden que si tienen tarjeta de crédito o débito habilitada la opción de aproximación, pueden pagar directamente la entrada en el molinillo, al mismo precio que si compran la entrada en la boletería. El metro de Río tiene vagones exclusivos para mujeres que funcionan en horarios pico, donde el metro está generalmente lleno. Esto es los días hábiles de 6 a 9 horas de la mañana y de 17 a 20 horas. Esperamos que les haya gustado este video de la playa y el barrio de Barra da Tijuca. Recuerden que pueden suscribirse de forma gratuita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un video nuevo en el canal. Además, de esa forma estar ayudando mucho a este canal y al proyecto que tenemos para que pueda seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video Mateando por Brasil.